Le doy la bienvenida. Hoy es 1 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua. La Iglesia en Colombia puede celebrar hoy la feria o la memoria libre de San José Obrero. En Colombia es un día festivo, se celebra el Día del Trabajo. San José Obrero es una figura relevante en la tradición católica, asociado con el trabajo, la dignidad laboral y la importancia de la labor humana. Aunque no hay muchos detalles específicos sobre la vida de San José Obrero en los evangelios, su papel como un trabajador humilde y devoto padre adoptivo de Jesús ha inspirado a muchas personas a lo largo de los siglos. La celebración del Día del Trabajo, que se lleva a cabo en Colombia y en muchos otros países, tiene sus raíces en el movimiento obrero y la lucha por los derechos laborales. Se conmemora el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que fueron ejecutados en 1886 después de participar en manifestaciones por una jornada laboral de 8 horas. Esta fecha se adoptó como el Día Internacional de los Trabajadores en honor a su lucha y como un recordatorio de la importancia de garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos. En cuanto a San José Obrero, su festividad se celebra el 1 de mayo en la Iglesia Católica, coincidiendo con el Día del Trabajo. San José es venerado como un ejemplo de humildad, fidelidad y dedicación en el trabajo. Aunque no se sabe mucho sobre su ocupación específica, se le considera el patrón de los trabajadores y se le invoca para obtener ayuda en asuntos laborales, así como para encontrar empleo, mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia y vivir una vida laboral digna y honesta. San José Obrero nos recuerda que todo trabajo, por modesto que sea, puede ser una forma de servir a Dios y contribuir al bien común. Su vida sencilla y laboriosa nos inspira a encontrar significado y propósito en nuestro trabajo diario, y su intercesión nos anima a buscar la justicia y el respeto por los derechos laborales de todos. En medio de las luchas y desafíos del mundo laboral, San José Obrero nos ofrece un modelo de fe, esperanza y perseverancia. Te invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se nos propone en esta liturgia. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Para reflexionar la liturgia del día de hoy, le invito a hacer lectura del primer texto bíblico de la liturgia de hoy y su salmo, antes de escuchar nuestra reflexión para una mejor comprensión de lo que se dice. La primera lectura que nos propone la liturgia en este día del libro de los Hechos Apostólicos en su capítulo 15, versículos del 1 al 6, va describiendo el proceso de crecimiento y madurez de la primera comunidad de los seguidores del crucificado, hasta conformarse en la iglesia del resucitado. El relato nos cuenta acerca del problema que motivó a la realización del primer concilio de la iglesia y de cómo podemos estar abiertos a las insinuaciones del Espíritu que nos propone ley nueva ante la muerte de la ley antigua. Con la resurrección de Cristo, ahora somos criaturas nuevas y estamos a la espera de que el Espíritu empiece a mostrarnos el camino y la meta de la iglesia de Jesucristo. La primera lectura nos cuenta cómo la palabra de Dios y su iglesia no es para unos cuantos, los católicos, sino para todos aquellos que, conociendo a Jesucristo y aceptando su mensaje, quieren convertirse en salvadores de toda la humanidad. Exigir al individuo que siga las 613 normas descritas por Moisés implicaría estar sometido a un canon que aleja del mensaje de Jesús, que es amar al hermano, el hombre, y practicar misericordia para que éste ame y se una a Jesucristo. La salvación encierra no solo dejar de obrar el mal en contra de sus enemigos y los más desvalidos, sino producir frutos de bondad amando, tanto a los que se aman como a los que se consideran nuestros enemigos. El pasaje del libro de los Hechos Apostólicos que hemos proclamado relata un momento crucial en la vida de la iglesia primitiva, conocido como el Concilio de Jerusalén. El contexto histórico de este relato es el crecimiento de la iglesia primitiva y la propagación del evangelio entre judíos y gentiles. A medida que la comunidad cristiana crecía, surgieron tensiones y disputas sobre cuestiones teológicas y prácticas, especialmente en relación con la observancia de la ley judía por parte de los convertidos gentiles. ¿Qué aporte teológico nos hace a nosotros el texto bíblico de la primera lectura del día de hoy? Nos aporta dos temas importantes: la importancia de la salvación por la gracia y la unidad en Cristo. Hablemos de la primera, la importancia de la salvación por la gracia. La controversia en el Concilio de Jerusalén se centra en la cuestión de si los gentiles, es decir, los que no son judíos, deben convertirse, y para convertirse deben circuncidarse y observar la ley de Moisés para ser salvos. La propuesta teológica fundamental es que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por la observancia de la ley. El segundo tema sería la unidad en Cristo. A través del debate en el concilio, se destaca la unidad en Cristo que trasciende las diferencias culturales y étnicas. La decisión de permitir a los gentiles convertidos seguir su fe en Jesucristo sin imponerles el yugo de la ley muestra que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son iguales. ¿Qué propuesta espiritual podemos descubrir en el relato que hemos leído hoy?
dos temas fundamentales: la guía del Espíritu Santo y, en segundo lugar, la importancia de la comunidad cristiana. Vamos a hablar de la primera, la guía del Espíritu Santo. El Concilio de Jerusalén es un ejemplo de la iglesia primitiva, buscando la dirección del Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios en medio de la controversia y el conflicto. La decisión final del concilio se alcanza en respuesta a la guía del Espíritu Santo, demostrando la importancia de la oración y la búsqueda de la dirección divina en la toma de decisiones. Hablemos del tema segundo, la importancia de la comunidad cristiana. El Concilio de Jerusalén destaca la importancia de la comunidad cristiana en el discernimiento teológico y la toma de decisiones. Los apóstoles y los ancianos se reúnen para discutir y deliberar juntos sobre cuestiones importantes, reconociendo que la sabiduría colectiva de la comunidad es guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos concluir de este libro de los Hechos Apostólicos en su capítulo 15, versículos del 1 al 6? Nos enseña sobre la importancia de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo y la unidad en Cristo que trasciende las diferencias culturales y étnicas. Además, nos está desafiando a buscar la dirección del Espíritu Santo en medio de la controversia y a valorar la comunidad cristiana como un lugar de discernimiento teológico y de toma de decisiones. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu Santo en esta primera lectura, le vamos a responder a él mismo con el Salmo 121. Y ha de resonar en nuestros labios, en nuestro corazón, esta frase antífona para ir acompañando cada uno de los párrafos que se nos proponen en el día de hoy. Vamos alegres a la casa del Señor. El Salmo 121 es un cántico a la ciudad de Dios, porque es allí en donde se reúne la comunidad del Señor en el templo para unirse a Jesucristo y su mensaje. Esto es, hacer parte de la iglesia, estar comprometido y trabajar en ella. ¿Quién se puede alegrar cuando vamos al encuentro del Señor? No solo vamos a escuchar a Dios que nos habla, ni tan solo alimentarnos del pan de vida, sino lo que vamos a realizar es lo que más alegra: servir a los hermanos. Nada produce más alegría que donarse, morir para que otros vivan. El Salmo 121 celebra la alegría que siente el cristiano cuando se propone ir al templo a encontrarse con su Dios. Dichosos son quienes trabajan, quienes viven, quienes se reúnen en la casa para cantar las alabanzas de la resurrección. Ahora cantaremos las alabanzas y clamaremos la venida del Señor, que viene a consolidar la iglesia con su espíritu vivificado. Alegrémonos por el encuentro con nuestro Dios, pero alegrémonos más porque trabajamos para que muchos sientan la misma alegría de encontrarse con su Salvador en la casa del Señor por todos los siglos. El Salmo 121 es un cántico de peregrinación utilizado por los fieles mientras subían a Jerusalén para adorar en el templo a su Dios, a Yahvé. Aquí tenemos un comentario acerca de cada uno de los versículos que hemos proclamado en el día de hoy. Versículos 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían: vamos a la casa del Señor. Ya están nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Estos versículos expresan la emoción y la alegría del salmista
al ser invitado a adorar en el templo de Jerusalén. La casa del Señor era un lugar de encuentro con Dios y de comunión con los hermanos en la fe. El salmista anhela estar en la presencia de Dios y se regocija a acercarse a las puertas de Jerusalén, donde se encuentra el templo. Versículos 4 y 5. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Porque allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Estos versículos destacan la importancia espiritual y legal de Jerusalén como centro de adoración y gobierno. Las tribus de Israel suben a Jerusalén para cumplir con la práctica religiosa establecida y celebrar el nombre del Señor en el templo. Además, Jerusalén también es el lugar donde se administra la justicia, mostrando la importancia tanto espiritual como temporal para el pueblo de Dios. ¿Qué concluimos del Salmo 121? Este salmo expresa la alegría y el honor de adorar en el templo de Jerusalén y reconoce la importancia espiritual y legal de la ciudad como centro de la vida religiosa y gubernamental de Israel. Es un himno de gratitud y devoción hacia Dios y hacia la ciudad santa de Jerusalén. Antes de la propuesta que viene a continuación, que es el Evangelio, les quiero hacer una propuesta. A veces cuando nosotros estamos comentando estos relatos, pueden surgir preguntas, interrogantes, dudas. Qué bueno fuera que a medida que vamos nosotros narrando, que nosotros vamos aquí comentando, si existe alguna duda, usted vaya tomando nota de cualquiera de ellas. Luego, al finalizar el video o el podcast, pueden en los comentarios formular su pregunta, formular su duda, y posiblemente en el siguiente video se haga respuesta de ello. También podríamos hacerlo en un encuentro en vivo para responder preguntas a las dudas que ustedes tengan acerca de las reflexiones que nosotros tenemos acá o de cualquier tema que ustedes tengan sobre doctrina de la iglesia, sobre Biblia o sobre nuestra iglesia. Vayan pensándolo y de pronto podemos tener un encuentro personal por medio de YouTube, de este canal, para que hagamos nuestros encuentros personales. La propuesta del Evangelio. El Señor, por medio del Evangelio, nos está invitando a realizar buenas obras y frutos abundantes. Es la propuesta que nos hace el evangelista San Juan en su capítulo 15, en los primeros 8 versículos. En la medida que estemos unidos a Él, a Jesús, a nuestro Dios, produciremos buenos frutos y abundantes. La calidad del producto que estemos entregando se ve reflejado en cada uno de nuestros actos. La calidad de nuestro trabajo, el fruto que produzcan nuestros hijos, la aptitud y disposición con que hacemos las cosas, es una manera de que se evaluarán nuestras acciones. Las palabras y enseñanzas de Jesús permanecieron en el corazón de sus seguidores. Es por ello que retoñó la obra del resucitado. Ahora la iglesia es la casa y medio por el que acudimos a nuestro Dios para que nos conceda lo que necesitamos y alcanzar la felicidad completa. El camino de seguir a Jesús exige producir frutos buenos y abundantes. Dios ha dado a sus criaturas los dones suficientes y necesarios para construir un mundo mejor. Dios, en su creación, ha hecho producir frutos
exuberantes, pero solo se dan frutos y buenos en la medida en que nos alejamos del hombre viejo, nos sacudimos del polvo del pecado de nuestro corazón y nos unimos a quien nos creó y nos dio vida nueva. Así, produciremos los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Existe un plan activo dentro de la Iglesia de Jesucristo, donde permanecemos unidos a Él y podremos producir los frutos que nos exige la salvación. Sin frutos buenos, imposible encontrar el camino que lleva a la salvación. El pasaje que hemos leído hoy del evangelista San Juan, en su capítulo 15 y los primeros 8 versículos, presenta las enseñanzas de Jesús sobre la vid y los sarmientos, ofreciendo una rica analogía que ilustra la relación entre Él y sus discípulos. Miremos algunas propuestas, ubiquemos el texto bíblico en el contexto histórico. Este pasaje tiene lugar durante la Última Cena, un evento significativo que tuvo lugar en el contexto de la Pascua judía, allí en Jerusalén. Jesús está compartiendo sus últimas enseñanzas y palabras, donde está animando a sus discípulos antes de su arresto, crucifixión y resurrección. El texto nos da a nosotros una propuesta teológica con 2 temas importantes. 1, la metáfora de la vid y los sarmientos, y en segundo lugar, la importancia de la permanencia en Jesús. Temas que hemos hablado en el domingo pasado en algunos de los relatos de esta semana. Hablemos de la primera, la metáfora de la vid y los sarmientos. Jesús compara a sí mismo con la vid verdadera y a sus discípulos con los sarmientos. Esta metáfora ilustra la necesidad de una conexión vital con Jesús para producir fruto espiritual. Los discípulos son llamados a permanecer en Jesús, lo que implica una íntima comunión y dependencia de Él para la vida espiritual. Y hablemos del segundo tema, la importancia de la permanencia en Jesús. Jesús enfatiza la importancia de permanecer en Él para dar fruto espiritual significativo. Aparte de Él, los discípulos no pueden hacer nada, pero si permanecen en Él, producirán mucho fruto. Esto resalta la necesidad de una relación viva y activa con Jesús como la fuente de vida espiritual y el poder para el ministerio. ¿Qué propuesta espiritual nos hace el texto que hemos proclamado en el día de hoy? La intimidad con Jesús es uno de los temas, y en segundo lugar, la promesa de Jesús. Hablemos de la primera, la intimidad con Jesús. Permanecer en Jesús implica una relación íntima y constante con Él, caracterizada por la oración, la obediencia y la comunión espiritual. Esta conexión vital con Jesús es la clave para una vida fructífera y significativa en el reino de Dios. La promesa de Jesús es el segundo tema. Jesús promete que aquellos que permanecen en Él y dan fruto, serán podados para que den aún más fruto. Esta poda puede implicar procesos de purificación y santificación en la vida del creyente, destinados a eliminar lo que impide un mayor crecimiento espiritual y a fortalecer la relación con Cristo. ¿Qué podemos extraer del texto? En el contexto que estamos nosotros celebrando en estos días, la Pascua, el evangelista San Juan, en este relato del día de hoy, nos recuerda la importancia de permanecer en Jesús como la vid verdadera para experimentar la plenitud de la vida espiritual y así producir frutos que perduren.
nos desafía a cultivar una relación viva y profunda con Jesús, permitiendo que su vida fluya a través de nosotros para la gloria de Dios Padre. ¿Y qué concluimos del relato del día de hoy? Del evangelista San Juan, en su capítulo 15, este pasaje nos está invitando a una relación vital y constante con Jesús como la fuente de vida espiritual y poder para el ministerio. Nos está desafiando a permanecer en Él, permitiendo que su vida transformadora nos capacite para dar frutos que perduren y glorifiquen a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por haber estado con nosotros en este encuentro del 1 de mayo, mes de las Madres, mes de la Virgen, mes de las Flores. Hoy de manera especial abre este mes San José, el trabajador, San José obrero. Sí, al comienzo decíamos en el comentario que no se sabe mucho acerca del trabajo de San José. Algunos dicen que era carpintero. Yo creería que la palabra correcta para definirlo a San José es como artesano. La palabra griega que nos propone el Evangelio es tectón. Es la palabra griega utilizada en dos textos de los santos evangelios. Estos son el evangelista Mateo en su capítulo 13, versículo 55, y el evangelista San Marcos en su capítulo 6, versículo 3, donde se hace mención de que Jesús es hijo del carpintero. A todos les deseo un feliz día. Nuestra oración por cada uno de sus trabajos, por cada uno de sus esfuerzos, por cada una de sus propuestas, por cada uno de sus emprendimientos. Y pongo en el corazón de San José a cada una de las personas que tienen intenciones de laborar y que se encuentran sin un empleo, para que sea el Señor allanando caminos en su vida, para que logren el objetivo de poder dignificarse y llevar más dignidad a sus familias y hogares. Un feliz día para todos. El Señor nos siga colmando de su alegría, también de su bendición. Abrazos, felicidades muchas.